Bien, pues muy buenas tardes. Este tema en realidad no requiere de gran explicación, pero bueno, pues ya estábamos en esta secuencia y me parece que algo de lo que diga quizás les pueda a ustedes servir para allanar un poquito el terreno y llegar al conocimiento. Tengo un compadre muy querido que dice que explicación no solicitada es culpabilidad aceptada. Y bueno, pues les adelanto culpa de mi parte por andarme metiendo en este tema. El tema es anestésicos locales. Soy dentista, soy el maestro de la clase de anestesia de hace muchos años, desde antes de que cualquiera de ustedes hubiera nacido, pero no es muy fuerte. La verdad es que voy a hablar un poco de anestésicos locales y es un tema de farmacología. Sin embargo, en mi experiencia, el hablar de la farmacología de los anestésicos locales es tan amplio y tan profundo que yo definitivamente no estoy capacitado para hacerlo, pero genera una situación en el auditorio o en el lector, genera una situación de confusión. Y precisamente este tema yo lo tengo manejado de esta manera. No sé qué tan exitoso sea, pero la intención sí les aseguro que es la mejor del mundo. De una manera que allane el terreno, porque le doy o pretendo darle un enfoque eminentemente clínico. O sea, no es una clase de farmacología de los anestésicos locales, es una disertación del tema con un enfoque eminentemente clínico. O sea, yo como clínico me puse a leer en el libro en aquellos tiempos de Leonard Monheim y aún en la actualidad en el libro de Stanley Malamet, para preparar estos conceptos. Es como un resumen de conceptos farmacológicos de aplicación clínica. O sea, es una trampa, podríamos decir, nada más de lo esencial, revisar nada más lo esencial de los anestésicos locales. Y bueno, trataré de ser breve y trataré de ser claro, ojalá que lo sea. Si no, estábamos pensando, su compañera Cintia, Mariel y yo, en que tengamos una sesión más adelante. De hecho, yo quedo abierto para que en Blackboard me consulten, me pregunten lo que ustedes gusten. Ojalá pueda contestárselos, ¿verdad? Y bueno, pues quedo así abierto. Y lo otro que les decía, pues es para nuestra evaluación final, que no es propiamente evaluación, pero sí una sesión grupal donde podamos trabajar un poquito precisamente eso, dudas o comentarios. La única intención de su servidor es ser de utilidad. En fin, arrancamos pues con anestésicos locales. Químicamente hay tres tipos de anestésicos locales, pero desde ahorita les digo, y me gusta manejarlo así. Lo ve uno en el libro y dice, caramba, tres grupos: las amidas, los ésteres y las quinolinas. Bueno, sí, pero la verdad es que anestésicos locales accesibles a nosotros para adquirirlos en el mercado, realmente en el depósito dental propiamente, realmente no son más que las amidas. No hay anestésicos quinolinas ni anestésicos ésteres accesibles en el depósito dental, porque ya no se manejan comercialmente. Entonces, bueno, pero si va uno a hablar de anestésicos locales, tiene que decir cuáles son, ¿verdad? Químicamente. Entonces es para redondear el tema nada más, pero desde ahorita quiero pues que nos vayamos programando mentalmente para que vamos a hablar de amidas nada más, ¿sí? Entonces, bueno,
Dentro de los ésteres hay los derivados del ácido paraminobenzoico y los derivados del ácido benzoico. Los del paraminobenzoico son estos: procaína, cloroprocaína y propoxicaína. Y bueno, el conocidón ahí más o menos es la procaína, que se agrega a algunos medicamentos para darles una mayor duración, pero nada más. Y los derivados del ácido benzoico, pues ahí está uno muy conocido, la cocaína, ¿verdad? Pero es un psicotrópico. Y la butacaína, pero es un excelente anestésico local. Y la benzocaína, la exilcaína, la piperocaína y la tetracaína. Les puedo decir que la benzocaína sí es algo conocida porque se le agregan a algunos trociscos para molestias en la garganta, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece la benzocaína, pero nada más, no como anestésico local en odontología, ¿de acuerdo? Y miren qué interesante. Los anestésicos locales amidas básicamente son articaína, bupivacaína, dibucaína, etidocaína, lidocaína, mepivacaína y prilocaína. Y bueno, el nuestro, el prototipo, vamos a decir, de anestésico local en odontología es la lidocaína o lidocaína. Y yo ya no voy a decir, pero antes decía que la articaína, que está acá al principio, era el anestésico del futuro, y pues ya el futuro nos alcanzó y todavía no es el anestésico del presente. Sigue siendo del futuro, ni modo. Es un poco caro y no se ha popularizado como su servidor creía que se iba a popularizar cuando lo conocí. Al principio no me latió mucho porque en el libro de Malamed precisamente aparecía como que provocaba algunos efectos adversos, pero el mismo Malamed, un día de manera personal fui a una conferencia de él y vi allá en Tijuana y vi que la estaba echando muchas porras a la articaína. Yo había leído en su libro eso, de que provocaba una lesión al nervio. Y le dije, oiga, doctor, pues, está hablando muy bien de la articaína. No se lo hice en pregunta pública, se lo pregunté acá de cerquitas porque me da pena que vaya a pensar que me quiero lucir ahí. Pero bueno, el asunto fue que me dio 2 palmaditas en el hombro y me dijo, cómprate la edición nueva porque eso lo dije en la edición vieja. Ya es tiempo de que te compres la nueva y lo leas y verás que hablo maravillas de ella, como lo hablé en mi conferencia. Y bueno, una anécdota chusca, pero bueno, yo creí que iba a ser el anestésico que desplazara a la lidocaína y no es así. El otro que es conocido es la bupivacaína, que se conoce comercialmente como marcaína, que aparece en segundo lugar, y más adelantito se las voy a volver a mencionar porque es un anestésico de larga duración, al igual que la etidocaína, que aparece por aquí más abajo, pero pues tampoco se han popularizado mucho porque no es necesario un tiempo de anestesia muy largo en el sillón dental, porque la cita debe de ser lo más breve posible. Entonces, ¿para qué queremos un anestésico de larga duración? Bueno, pues para algunos procedimientos quirúrgicos y para algunos casos en que el paciente va a cursar con dolor posoperatorio y casi que nada más. La mepivacaína es un anestésico viejo, bueno, es la comercialmente que se conoce como carbocaína. Y la prilocaína, que comercialmente se conoce como Citanest, bueno, tengo una anécdota también que platicarles de ese anestésico. Es muy interesante, es un anestésico que fue muy popular, pero le pasó algo semejante a lo que nos está pasando ahorita con el confinamiento y la famosa pandemia. Hubo un suceso internacional muy relevante que fue aquel ataque terrorista a las Torres Gemelas, donde, pues ya saben históricamente las dimensiones del ataque ese tan tremendo.
en lo que incidió esa situación en lo nuestro fue que los Estados Unidos, así como ahorita, cerró sus fronteras y no aceptó la entrada de ciertas cosas a su país. Y la sal con la que hacían, o bueno, con la que hacen alcitanesto, la prilocaína, esa sal venía de Europa y dejó de entrar y dejó de haber citaneste en el mercado. Y como México es un mercado dependiente de los Estados Unidos, pues tampoco hubo en México, y de alguna manera eso influyó a que perdiera popularidad. Entonces, son anécdotas simpáticas que, entre otras cosas, yo pienso que nos ayudan para acordarnos de las cosas. Pero bueno, las amidas son mucho más populares hoy día que cualquiera, que las quinolinas y los ésteres. Y de las amidas populares, en la número 1, la que tenemos nosotros en la facultad para manejo habitual, es la lidocaína o quilocaína, y la número 2 sería la articaína, creo que se conoce comercialmente como turbocaína. Y han ido perdiendo popularidad la mepivacaína o carbocaína y la prilocaína o citanest, y pues por ahí no se les olviden que existen los de larga duración, que son la bupivacaína y la etidocaína, que son todos ellos anestésicos amidas, y bueno, ya dije cuáles son los más populares. Químicamente, como fármacos, todos provocan vasodilatación. Ese que les dije que se llamaba carbocaína o mepivacaína es el único que provoca cierta vasoconstricción, ¿sí? Pero de ahí en fuera todos los demás provocan vasoconstricción, y por ahí más adelante en esta charla les voy a hablar un poquito de esa situación del efecto vasoactivo del anestésico local y el efecto para contrarrestarlo de agregarle un vasoconstrictor. Pero no quiero adelantarme, nada más se los menciono para que lo vayan aceptando como algo que viene, se los anuncio como quien dice. Bueno, pues los anestésicos locales los ponemos, los inyectamos. Ya eso hemos hablado mucho ustedes y yo en lo poquito que nos pudimos ver. Lástima, porque esto es mucho mejor en persona, pero bueno, al de perdida, el que les está hablando no es un total desconocido, porque algunas veces nos alcanzamos a ver y alcanzamos a trabajar. Bueno, pues una vez que se inyectó, se absorbe, pasa al torrente circulatorio como cualquier otro medicamento y se distribuye por todo el organismo, predominantemente en los tejidos que están más irrigados. Pues es lógico, ¿no? Y la mayor concentración se va a dar en el músculo, porque hay mucho músculo en el cuerpo, ¿sí? Este concepto me interesa mucho que lo tengan en mente, porque habla de la toxicidad y del metabolismo y la excreción de los anestésicos locales, que es un aspecto muy importante, porque finalmente incide en que pues, como llegan, se van. Dice Malamed, por ahí lo mencionó cuando estuvo de visita en la facultad, nos dijo que el anestésico local es el fármaco más utilizado en el mundo en la odontología, y pues sí, definitivamente así es. Entonces tenemos que estar familiarizados con ella, ¿verdad? Con ellos, con los anestésicos locales. Y la vida media es el tiempo que requiere un fármaco, cualquiera, para que lo que se le administró se reduzca a un 50% en el torrente circulatorio, ¿sí? Entonces, la vida media pues, tiene mucho que ver con la toxicidad, tiene que ver con el tiempo que se va a tardar en excretarse. Entonces, de ahí que sea tan importante el concepto, y vale la pena recordarlo, es un concepto puramente farmacológico. ¿Qué altera a la línea media? Pues la velocidad, a la vida media, la velocidad con la que se va a absorber por el torrente circulatorio, ¿verdad? La velocidad con la que se va a distribuir en los tejidos y la velocidad con la que se va a metabolizar y a excretar, y finalmente
se acaba la historia de la administración de ese medicamento, en el caso nuestro, de ese anestésico local. Hay un ejemplo, pero hoy no quisiera utilizarlo, lo voy a mencionar ahorita y no lo voy a volver a mencionar porque parece ser que esta charla puede accesarla a alguien que no sea, que sea ajeno a nosotros y bueno, va a decir, ese maestrito está medio desvergonzado, pero se parece mucho y me gusta mucho hacer la analogía de esto, de la administración de medicamentos con la administración de bebidas alcohólicas. Más o menos el asunto de la vida media se puede comparar con esa situación. Pero bueno, hoy no va a ser tan a fondo la analogía porque estamos en posibilidades de que alguien ajeno nos vea. Luego, ¿cómo se van a metabolizar? Bueno, los ésteres que les dije que ya no nos interesan mucho, se hidrolizan en el plasma por una enzima que se llama pseudocolinesterasa. Y las amidas, que son las nuestras, se metabolizan en el hígado casi en su totalidad y una mínima parte a nivel pulmonar, ¿sí? Y los dos se van a excretar por el riñón, por la vía urinaria, ¿sí? Entonces, en eso se parecen también, en que son excretados de la misma manera, aunque son metabolizados de diferente manera, ¿sí? Esta transparencia siempre me ha causado risa, pero así es como está en la literatura. Hay 3 grandes tipos de anestésicos locales en cuanto a su tiempo de duración. Los de duración corta, los de duración intermedia y los de duración larga. Y de manera irónica, yo les digo chicos, medianos y grandes, ¿verdad? Pero bueno, es como lo maneja la literatura. Y es muy interesante en qué consiste eso de la duración ya en el anestésico en sí. El asunto es que los de duración corta duran alrededor de media hora, y ahí están un par de ejemplos, ustedes se van a quedar con esto, no tiene caso que se los lea. Y los de duración intermedia duran el doble, 60 minutos. Pero miren qué curioso, luego lo pueden comparar. Son los mismos, la única diferencia es que tienen agregado el famoso vasoconstrictor y aquí aparece ya en escena el vasoconstrictor y su efecto farmacológico. A los de duración corta los convierte en de duración intermedia. Muy interesante. Y ahorita habré de explicarles algo que tardó mucho mi cabecita en aceptar para que se me grabara, lo aceptara, en base a que lo entendiera. Finalmente, y es a donde voy a tratar de llegar más al ratito en mi plática, finalmente el hecho de que tenga vasoconstrictor, que a mí me quería, oye, si son dos medicamentos ya, el anestésico más el vasoconstrictor, pues tiene que ser más tóxico, definitivamente, pues son dos drogas, 2 fármacos. Pues no, resulta que el efecto del vasoconstrictor, y ahorita lo explicaré más adelante, hace que el anestésico local sea menos tóxico gracias al vasoconstrictor, y ya lo explicaré en su momento, con mucho gusto además. Y los de larga duración, que ya se los mencioné hace rato, que son la bupivacaína y la etidocaína. La bupi es la que se encuentra en el mercado, pero es más cara. Yo creo que por eso no se ha popularizado y porque no hay necesidad de que el paciente dure mucho tiempo anestesiado. 1 hora y media, 90 minutos, y además queda con un efecto analgésico post. Definitivamente contraindicado en pacientes pediátricos porque se van a su casa, están bajo el efecto del anestésico local todavía y sienten chistosón en los tejidos y se los muerden y se lastiman y al rato el paciente está peor porque se mordió el labio o la lengua que por el procedimiento que se le realizó. Entonces, bueno, un detalle a comentar de los anestésicos locales y su contraindicación. Este es el centro de lo que yo quiero platicar para ustedes y lo voy a explicar la esencia con esta transparencia y luego paso rápidamente las otras transparencias de lo mismo, nada más para que veamos la ejemplificación. Otra vez me acuerdo de mi querido amigo, el doctor Fernando Carranza Prieto, que recién
falleció y espero esté con Dios nuestro Señor. Fue un hombre muy bueno y muy trabajador que seguramente de por allá nos estará observando. Ese hombre decía que yo era muy dado a hablarles a los alumnos de una manera que planteaba las cosas demasiado a la ligera y que los podía afectar a ustedes presentándole las cosas tan simplificadas. Pero pues yo creo que estoy hablando con adultos y con los adultos son maduros, como son gente madura, toman las cosas con las debidas cuidados y reservas para manejarlas responsablemente. Entonces, la idea de sus servidores presentarlas facilitas, allanar el terreno. Pero bueno, para conocer una dosis máxima de un medicamento tenemos que saber cuánto pesa el individuo. Tenemos que saber qué tan concentrado está el medicamento, ¿sí? Y entonces sabremos cuál es la dosis máxima por kilogramo de peso por dosis, ¿sí? Entonces, luego lo analizan. Ahorita espero aclarar la situación. La lidocaína, su dosis máxima, en realidad esa es la respuesta. La dosis máxima de lidocaína es 4.4 miligramos por kilogramo de peso. ¿What? Con eso yo creo que a nadie le queda claro, pero bueno, si la lidocaína que tenemos en el cartucho que nos da la asistente en la clínica viene al 2%, y ustedes y yo recordamos que el cartucho tiene 1.8 mililitros, 1 mililitro y 8 décimas de mililitro, pues entonces sabemos que va a tener 36 miligramos un cartucho, ¿sí? Y si la dosis máxima son 4.4, pues ya estamos viendo que por kilo, ya estamos viendo que desde ahí que el margen es amplio, porque un individuo que es un peso así medio, un individuo de 60 kilogramos va a tener de esos, pues esa tolerancia de esos 4.4 miligramos por kilogramo de peso en 60 kilos, pues el paciente puede recibir 264 miligramos de lidocaína. Y si el cartucho tiene 36 miligramos, dividimos los 264 miligramos entre 36 y nos va a dar que va a ser aproximadamente 7. ¿7 qué? Pues 7 cartuchos. Y eso ya es el colmo de la pereza mental de su servidor, de querer que las cosas se manejen así. Porque a mí si me dices 4.4 miligramos por kilogramo de peso, no me estás diciendo las cosas de manera muy práctica. Pero ya si me dices que son 7 cartuchos, el máximo que le puedo administrar a un paciente, pues ya estoy entendiendo más en mi idioma que estoy acostumbrado clínicamente a manejar. No digo que las cosas estén mal, sí es como debe de ser. Pero es una manera de hacerlo más simplificado, ¿de acuerdo? Y bueno, una serie de transparencias pasadas rápidamente. Aquí está la situación con la misma lidocaína, pero con el vasoconstrictor, que ya se convertiría en de duración intermedia, pero es más o menos lo mismo. Con la mepivacaína, que les decía que es la carbocaína, la situación cambia porque la concentración es diferente. Ahora está al 3% y va a cambiar, o sea, está más concentrada, pues, y va a cambiar la cantidad de cartuchos, pero son 4.5, 4,5, que es bastante, ¿sí? La que tiene vasoconstrictor, ¿sí? Al 2%, pues tiene que cambiar, porque está menos concentrada, ¿sí? La bupivacaína, les decía, la de larga duración, esa está muchísimo menos concentrada y pues tiene que aguantar una mayor cantidad de anestésico porque está más diluido, ¿sí? La articaína, que sucede lo siguiente, déjenme adelantárselos, ya se los dije algún día en clase, pero a lo mejor no se acuerdan. La articaína tiene la molécula más pequeña y por tener la molécula más pequeña se difunde mucho mejor entre los tejidos, a través de los tejidos.
Entonces, por eso su servidor creía que iba a ser la del futuro y ya llegó el futuro y sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está la situación con la articaína y vean más o menos la concentración, el peso y con eso fácilmente sacan aritméticamente la dosis máxima. Y bueno, la intención de su servidor es presentarles, hablarles de 7 cartuchos, hablarles de 5.8 cartuchos, pues les estoy hablando de un margen de seguridad tremendo porque vamos a usar 1 o 2 de manera regular en odontología. Entonces, siempre estamos en un margen muy seguro para nuestro paciente. Este es el Citanest con una situación semejante, ¿de acuerdo? Solo que como está al 4%, pues está más concentrada y tendrá que ser menor la cantidad, ¿de acuerdo? La prilocaína, el Citanest con vasoconstrictor. Y bueno, nada que le metamos al cuerpo va a ser así de balde, ¿sí? Tiene que pasar algo a nivel del sistema cardiovascular, altera al miocardio, lo deprime, disminuye la... ¿Se acuerdan que es un músculo autónomo manejado por estímulo eléctrico? Y bueno, se va a disminuir esa excitabilidad eléctrica, ¿sí? Se disminuye el grado de conducción y se disminuye la fuerza de contracción. Entonces sí altera al organismo, pero rara vez el paciente lo refiere y en las dosis que usamos casi no se nota. En el sistema nervioso central genera depresión, dislalia, contractura muscular, temblor, mareo, ¿sí? Visión borrosa, alteraciones auditivas, náusea, desorientación. A mí me ha tocado por accidente, yo les he estado insistiendo a ustedes desde el principio de nuestra clase que tengamos mucho cuidado de no inyectar en anestésico intravascularmente. Bueno, pues si lo inyectamos intravascularmente puede llegar a convulsionar el paciente, ¿sí? Entonces altera el sistema nervioso central porque va a haber una sobredosis inmediata. Bueno, los famosos vasoconstrictores. Los vasoconstrictores que a su servidor lo hicieron pensar en los inicios que tuve contacto yo con esto, pues que era un cartucho más tóxico, un cartucho más peligroso, mejor sin vaso para que no sea tan peligroso. Nada de eso. Vamos tratando de entender, yo tratar de explicarles cómo es este asunto. Estos son los vasoconstrictores más comunes que encontramos agregados a los anestésicos locales y se expresan en partes por, y más o menos vienen en 1 por 100,000, 1 por 50,000, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues así en términos muy tratando de aclarar, 1 parte por 1000 sería 1 gramo en 1 litro, lo cual es una locura. Nosotros los anestésicos que vemos los vemos en 50,000 y 100,000, que es pero lo de más abajo me dice que ese no, 1 parte por 100,000 significa que hay 1 gramo en 100 litros. Y nosotros estamos hablando de 1.8 mililitros. De tal manera que hay 1 miligramo en 100 mililitros. Y hay 1 centésima de miligramo en 1 mililitro. Y eso es de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, hay menos de 2 centésimas de miligramo por cartucho, ¿sí? Sin embargo, sí alteran y ayudan mucho a que se absorba más lentamente el anestésico, porque lo va a tardar más en absorber los tejidos y en consecuencia va a haber, porque está disminuida la luz de los vasos sanguíneos en donde lo inyectamos, se va a absorber más lentamente y tiene que durar más el efecto. Y si se absorbe más lentamente, pues tiene que ser menos tóxico por necesidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues disminuyen la irrigación en el lugar donde los inyectamos. Disminuyen la absorción del anestésico en el lugar donde lo inyectamos, ¿sí? Y si disminuimos ambas cosas, pues tiene que disminuir el nivel plasmático del anestésico en el torrente circulatorio, ¿sí? Y si disminuye el nivel plasmático en el torrente circulatorio, tiene que disminuir la toxicidad del anestésico local.
porque se lo está absorbiendo lentamente y no se alcanza a niveles plasmáticos altos que generen una toxicidad. De ahí, pues, que el agregado de vasoconstrictor hace que el anestésico local sea menos tóxico. Claro que tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, pero generalmente el tipo de paciente que nosotros manejamos se le puede administrar. Entonces, ya lo veremos si la situación nos lo permite. Cuando hablemos en la clase de exodoncia, habremos de hablar con los pacientes cardiópatas cómo se maneja eso de los vasoconstrictores. Y bueno, ya en lo más clínico, ¿qué es lo que hacen? Alargan la presencia del anestésico a un lado de la fibra nerviosa, ¿sí? Aumenta el tiempo de duración del anestésico. Por eso es que los de duración corta son los mismos, pero con el vasoconstrictor se vuelven de duración intermedia, ¿sí? Y disminuyen el sangrado en el área de la administración donde se inyectó. Y eso, jóvenes, es una maravilla. Decía mi papá, cuando alguien lograba algo de manera accidental, esto es como el burro que tocó la flauta. El vasoconstrictor se le puso para que durara más, pero el vasoconstrictor hace que un procedimiento invasivo, un procedimiento cruento, por la disminución de la luz del vaso sanguíneo, sangre menos, y eso es una maravilla. Yo el día que tengo que operar con anestésicos sin vasoconstrictor, créanme que los echo de menos. En fin, pues eso era todo. Ojalá que pues era cosa de leer los letreritos que ya se los leí y platicarles un par de detalles ahí con la intención de hacer amena la situación y hacerla un poquito más clara. Para mí era el coco. Cuando llevé mi clase de anestesia, era el coco dos cosas. El efecto, cómo es que el anestésico local bloqueaba la intercambio iónico transmembrana para evitar la despolarización. Dios mío, qué fácil. Pues no lo entendía yo. Y la otra es cómo calcular la dosis máxima y los efectos, y cómo conocer y entender los efectos sistémicos de los vasoconstrictores. No me puedo ir muy a fondo porque ni capacitado estoy, pero para mí como clínico con eso tengo. Ya con eso puedo manejarme clínicamente con esos fármacos. Pues muchas gracias y a través de la plataforma de Blackboard nos habremos de poner en contacto para su evaluación final y poderles levantar el acta. No les puedo decir que mucho gusto, el gusto fue mientras pudimos trabajar personalmente. Esto, pues, no puedo decir que tampoco que me desagrada, pero si no les veo los ojos, no puedo saber si fui claro en mi disertación o no. Así que bueno, me quedo con las ganas y me ilusiono con que sí fui claro. Muchas gracias.